Muy contentos por poder hablar con una de las personas que mejor conoce la materia sobre la que hoy le vamos a preguntar. Porque ha sido, no porque haya sido ministro portavoz del Gobierno o de Educación, sino porque ha pasado casi media vida dedicado a asuntos europeos en el Consejo de Europa, como eurodiputado, como, en fin, no pocas cosas. Es don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Don Íñigo, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Me alegro mucho de saludarle. ¿Está usted razonablemente bien? Estoy muy bien, no razonablemente bien, muy bien. Es el comentario en la calle. Sí, sí. Qué maravilla. Pues tiene que estarlo Oiga, porque... es que gente que te cuenta sus penas hay muchísimos y no hay que, con los amigos, pues no hay que contarles las penas, Exactamente, no hay que aunque uno distraerles. las tenga. Sí. ¿Mm? España ha comenzado la presidencia rotatoria de la Unión, creo que es la quinta vez, pero la primera vez que lo hacemos con un presidente en funciones. ¿Eso en qué cambia mecánicamente las cosas? Es cierto que es un hecho insólito el que una presidencia tenga unas elecciones, sobre todo unas elecciones que han sido convocadas por el único que podía convocarlas, que era el presidente del gobierno, según la Constitución. El presidente Sánchez ha hecho referencia a un antecedente, creo que francés, pero es que aquellas elecciones tocaban y estas no tocaban. Y claro que influye. ¿Por qué? Porque sobre todo la presidencia rotatoria del segundo semestre coge los meses de julio, de agosto y el de diciembre, por tanto son vacaciones en distintos países europeos y por tanto pues hay menos tiempo para llegar a acuerdos. Y por otra razón además, y es que esta es la última presidencia eficaz antes de las elecciones europeas de junio del año 2024. Quiere esto decir que a partir de marzo de ese año ya el Parlamento Europeo no se va a reunir y, por lo tanto, para cerrar asuntos, esta presidencia es fundamental. Por lo tanto, tener a un gobierno con unas elecciones, con la mayor parte de los ministros candidatos, con un posible cambio de gobierno, según indican todas las encuestas, una convocatoria de las Cortes el 17 de agosto y un nuevo gobierno a primeros de septiembre, evidentemente no solamente es un hecho insólito, sino que no facilita las cosas. No. La mecánica de funcionamiento de una presidencia europea también reposa mucho sobre funcionarios de segundo nivel, que son muy altos funcionarios, gente acostumbrada al trabajo, a la mecánica del trabajo y en los cuales parece que España destaca por tener gente bastante solvente. Así es. Yo tuve la experiencia como secretario de Estado para la Unión Europea durante 3 años y medio de comprobar que la Administración española es eficaz, está comprometida con Europa, es capaz de llegar a acuerdos y eso efectivamente es un hecho muy importante. Ahora, fíjese, hay 268 expedientes en la mesa del Consejo sobre los que conviene llegar a un acuerdo para luego acordar también con el Parlamento Europeo. Por lo tanto, la función pública española va a tener que trabajar mucho y bien. Yo estoy seguro de que lo van a hacer, porque, insisto, están muy comprometidos, son muy trabajadores y muy eficaces, pero las circunstancias no son, evidentemente, las mejores. Esta convocatoria electoral no facilita el trabajo de esta presidencia y, sobre todo, lo que España debería optar, y es a llegar a buenos acuerdos, porque la labor de la presidencia es eso que los ingleses llaman el honest broker, el mediador neutral. Y para eso pues necesitas cierta continuidad que la convocatoria del presidente Sánchez pues no va a ayudar. Y ahora imagínese que dentro de 3 semanas el señor Núñez Feijóo gana las elecciones o de alguna manera puede formar un gobierno y por lo tanto tiene que asumir esa misma presidencia. ¿Cómo se está preparando para eso? ¿Está el gobierno español, por si acaso, informando a la oposición de lo que hace o de los planes que tiene por un aquel? ¿O llegan y se encuentran todo lo que hay? A mis amigos europeos lo que más les ha sorprendido de esta decisión del presidente Sánchez de convocar elecciones en mitad de una presidencia ha sido el hecho de que el presidente del Gobierno no ha informado en ningún momento al señor Núñez Feijóo ni de la preparación ni del desarrollo. Es una situación también insólita, que no se ha producido nunca. Mire, yo recuerdo que en la presidencia de Aznar, en el año 2002,
cuando hicimos una cosa muy importante para acabar con ETA, que fue la orden de busca y captura, se acordarán ustedes, a mí el mandato que me dieron Jaime Mayor primero y Mariano Rajoy después, que eran ministros de Interior, es que lo llevara de la mano con el Partido Socialista. Bueno, y lo hicimos, y aquello salió muy bien y fue decisivo para acabar con el terrorismo. Luego, en la presidencia de Rodríguez Zapatero, yo era diputado europeo entonces y el gobierno me encargó que fuera ponente de una ley en el Parlamento Europeo que atribuía más escaños al Parlamento Europeo y de esos 4 eran españoles. Bueno, y me lo pidió a mí, que era un diputado de la oposición. Y claro está que lo hice. Es decir, que ha habido siempre una buena relación entre gobierno y oposición por una razón muy simple. Porque usted habla de presidencia española, no habla de presidencia del gobierno. Claro, el gobierno la ejecuta, pero es una presidencia de todos los españoles. Y por tanto es insólito, sin precedentes, el que el presidente Sánchez no haya hablado en ningún momento con Alberto Núñez Feijóo sobre esta cuestión. Pero dicho esto, mire, en el Partido Popular llevamos trabajando mucho tiempo en este tema, conocemos las cosas, estamos preparados y además pues, hay que asumirla, se asume y contando con esos funcionarios a los que antes he dicho que son gente muy preparada. Por lo tanto, los españoles pueden estar tranquilos, el Partido Popular, si los españoles así lo deciden, llevará a cabo la presidencia y le aseguro que la llevará a buen puerto. Y por ejemplo, ahora hay prioridades europeas que este semestre pues pasan por acabar de cerrar el pacto de la migración. Hay bloqueo de Hungría y Polonia, pero bueno, en fin, y la reforma del mercado eléctrico. Un país que ostenta la presidencia, ¿qué papel juega en la consecución de estos objetivos? Juega un papel limitado, porque esos objetivos, como usted ha dicho, siguen una tramitación y lo que hace España es colocarse en el curso de la tramitación. Pero depende mucho, claro, de 2 factores, diría yo. Uno, de la fortaleza de ese país y del gobierno de ese país. Es decir, un gobierno fuerte es fuerte en Europa también. Si es débil internamente, es débil en Europa. Y en segundo lugar, como he dicho antes, esta es la última oportunidad para rematar muchos de esos 268 temas que están abiertos en el Consejo y, por lo tanto, de eso son conscientes todos. Y por eso la Comisión Europea le da gran importancia a la presidencia española. Yo creo que las declaraciones que ha hecho la señora von der Leyen van en esa dirección. Confía en el europeísmo de los españoles, confía en la administración española y que si hay un cambio de gobierno, como indican todas las encuestas, seremos capaces de ayudar a que se cierren esos acuerdos que son muy importantes, porque si no, fíjese una cosa, es que quedan aparcados un año, porque hay elecciones al Parlamento Europeo en junio del 2024 y luego hay una nueva comisión, por lo tanto, todo empieza otra vez. Es importante rematarlo y yo creo que es el objetivo que debemos todos los españoles ponernos como meta. El jueves pasado el señor Feijóo se reunió con la señora von der Leyen. ¿El encuentro qué tal fue? Porque la señora von der Leyen solo tiene ojitos para Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que eso exageran todos ustedes un poco, ¿no? Pero yo creo que mire usted, la Comisión Europea tiene que llevarse bien con los gobiernos, porque los gobiernos se sientan en el Consejo Europeo y por lo tanto, pues, llevarse mal y con alguien que ejerce la presidencia no tiene ningún sentido. La reunión, por lo que yo sé, yo no estuve presente, fue bien. Yo creo que en Bruselas leen también los resultados de las elecciones, no los olvidan en 24 horas, aunque se convoquen otras, y leen las encuestas. Y por tanto la señora von der Leyen sabe lo que han dicho ustedes antes. He escuchado el debate que tenían ustedes, que aquí todas las encuestas apuntan en una misma dirección y del otro lado lo que hay es bloqueo y por tanto la señora von der Leyen, respetando el resultado de las elecciones, lo que quiere es que haya un gobierno pronto, un gobierno fuerte, un gobierno con ganas y un gobierno europeísta, y eso es una garantía que desde luego da Alberto Núñez Feijóo. Sí. Don Íñigo, el señor Núñez Feijóo siempre habló de dejar gobernar a la lista más votada, ¿no? Ahora se ha sumado Felipe González, no tanto Rodríguez Zapatero. ¿Usted qué escenario postelectoral contempla como más probable? No le pregunto el deseable, que ya me lo imagino.
Imagina usted bien. No, yo creo en las tendencias, y creo que la tendencia está clara. Yo creo que los españoles, una gran mayoría de españoles, hemos dicho, bueno, se acabó, basta ya estos años de gobierno Frankenstein, queremos cambiar. Queremos, presidente del gobierno, una persona normal, a una persona acreditada en su gestión, una persona que haga las cosas bien, una persona que no divida. Bien, y ese es Alberto Núñez Feijóo. No sé si han visto ustedes el vídeo de YouTube, es muy bueno, sobre Alberto Núñez Feijóo, y explica bien lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Por tanto, yo lo que veo, lo que estoy viendo en estos debates es que la izquierda se está equivocando, que el único mensaje es que viene el fascismo. Y mire usted, yo es que claro, no creo que nadie que no tenga unas antojeras sectarias pueda creerse que Alberto Núñez Feijóo es el fascismo. Y eso es simplemente una tontería. Yo recuerdo hace muchísimos años, en una campaña electoral, donde iba con un compañero, un diputado europeo de Izquierda Unida, que iba con unas diapositivas, y las diapositivas eran todas terribles sobre España, los ríos estaban contaminados, la gente tenía una cara de pobreza. Y un día le dije a este compañero, oye, ¿no te das cuenta que estás equivocando el mensaje? Que es que España no es así y no te van a votar porque nadie se va a sentir identificado. Por tanto, toda esta campaña del gobierno de, ojo, cuidado, las camisas pardas van a desfilar por Santiago de Compostela. Oye, cuando uno ve a Alberto Núñez Feijóo, ve su trayectoria, ve cómo es, hombre, pues no hay quien se lo crea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese mensaje del miedo, aparte de que es un mensaje poco democrático, yo creo que no va a calar, y yo creo que la decisión de muchos españoles de esto se ha acabado, queremos cambiar, queremos otra cosa, yo creo que ese es el que va al final prevalecer. Antes de preguntarle por Francia, que no quiero dejar de hacerlo, le saluda Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, don Íñigo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Déjame recordarle al señor Carlos Herrera que estuvimos hace algo más de un mes en Salamanca, en Gonzalo, comiendo unos torrendos estupendos. Se me ocurrió la idea de proponerle al presidente Rajoy y al presidente Aznar también, y al presidente Zapatero, hacer un reportaje de ellos en campaña. Y cuando fui con Rajoy por ahí, por Salamanca, de mitin en mitin, observando cómo se comportaba, pues ahí estaba el señor Méndez de Vigo, como fiel escudero del entonces presidente. Y por eso le quiero preguntar, señor Méndez de Vigo, usted fue ministro de Educación, Cultura y Deporte y además ministro portavoz. Esto hoy lo hacen 4 ministros. Tenemos al señor Iceta de Cultura, tenemos a Subirats en universidades, a Alegría en Educación y a Isabel Rodríguez en la portavocía del Gobierno. ¿Cómo lo valora usted? Porque creo que o se siente usted muy poderoso y muy capaz, o esto suena a engañifa, ¿no? Bueno, yo lo único que sé es que ahorré mucho dinero al contribuyente español, porque a mí no me pagaban 4 sueldos, sino solamente uno. ¿Cómo ve usted que la ministra portavoz haya sido apercibida 2 veces por la Junta Electoral Central por utilizar la sala del Consejo de Ministros, la sala de prensa, para lanzar mensajes partidistas en beneficio del Partido Socialista? Usted, que en las ruedas de prensa, recuerde que nos daba pocos titulares, eso es un reproche desde la profesión, pero también nos recomendaba alguna exposición y algún libro como ministro de Cultura. Bueno, y nunca fui apercibido, porque mire usted, yo era el portavoz del gobierno y yo tenía que contar lo que hacía el gobierno, pero yo no utilizaba las instituciones de todos, como era Moncloa, para meterme con los demás. Yo explicaba lo que hacía el gobierno, daba mi opinión, pero yo jamás las utilicé, porque yo creo que una de las cosas que se ha roto en España en los últimos tiempos con este gobierno es la importancia de la institucionalidad. Hay que respetar las instituciones. Y el gobierno y su portavocía es muy importante para explicar a los españoles lo que hacemos, pero no para meterse con los demás. Por lo tanto, a mí me parece que eso no se debe hacer, y como a mí me parece que no se debe hacer, yo no lo hacía. ¿Y usted cree, y perdona Carlos que repregunte, ¿usted cree que tiene que haber un Ministerio de Cultura en exclusiva? Lo ha dicho el señor Feijóo, ha habido una gran reivindicación desde el mundo de la cultura y parece que va a ser así. ¿Cómo lo valora usted, que ha sido ministro de Cultura y Educación y Deporte? Pues mire, yo creo que ese es un debate erróneo en la percepción. Yo creo que lo importante no es si hay un Ministerio de Cultura independiente o no. Lo importante de verdad, lo decisivo, es que haya un ministro de Cultura, primero, que le guste la cultura.
Segundo, que los demás vean que le gusta la cultura. Y tercero, que tenga fuerza política suficiente en el Consejo de Ministros para imponer sus líneas en materia cultural y especialmente en materia presupuestaria, que es lo importante. Es decir, que yo por eso creo que lo importante de verdad es acertar en la figura del ministro o la ministra de Cultura de ese gobierno, con independencia de que esté unido o no a otro departamento. Le pregunto por Francia. Lo que ocurre en Francia va más allá de disturbios callejeros. Es una integración multicultural que está muy lejos de ser una realidad. ¿Por qué pasa en Francia, no pasa en España? Bueno, eso requeriría, Carlos, probablemente 10 programas de 10 horas, ¿no? Porque es un tema muy difícil y a mí no me gusta en 2 segundos dar un brochazo, ¿no? Eso que los franceses llaman la grogne, el malestar, es algo que se lleva incubando en Francia hace muchísimos años y ahora ha explotado. Y déjeme que añada una cosa, porque me parece importante y en los análisis que yo veo no se tiene en cuenta. En Francia había una relativa estabilidad política con 4 grandes formaciones. Está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, estaban los centristas y estaba el RPR, los gaullistas. La irrupción de Emmanuel Macron ha acabado con ese esquema. El Partido Comunista se ha ido a una especie de la Francia insumisa, que es, pues, no sé, una especie de Podemos y Sumar y todo junto. El Partido Socialista no existe, los centristas y los gaullistas se han unido y en el otro lado está también la extrema derecha que ha emergido. Yo creo que en situaciones como las actuales, que son de crisis, yo creo que los partidos políticos contribuyen a cohesionar el país. Y yo veo que esa cohesión falta porque en estos momentos los partidos políticos tradicionales no están. Fíjese que hoy he visto que el presidente Macron ha convocado a los alcaldes de 200 localidades. Me parece bien. Lo que está buscando es la unidad nacional y eso es importante. Pero sin partidos políticos, y Macron no tiene un partido como tal, no es difícil ser capilar y estar en todas partes. Por tanto, a mí me parece que ese es un elemento que cuando analizamos lo que está pasando en Francia hay que tener en cuenta. Hay que tener partidos políticos fuertes y eso es lo que hace que haya gobiernos fuertes. Y hay que huir de coaliciones que lo único que pretenden es sumar para evitar que otros gobiernen. Es decir, yo creo que no hay que tener ni bloqueos ni políticas de bloques. Francia es un buen ejemplo de eso.